Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el placer y el honor de poder compartir una entrevista con Santiago Herrera, jugador que representó a la Vinotinto Sub-20. Hoy en día se desempeña en el equipo de su universidad, la Universidad de North Carolina. Y bueno, gracias, Santi. No, vale, gracias a ti, hermano, por tenerme, saludar a todos los de tu canal y bueno, nada, contento de compartir contigo. Gracias, gracias. Mira, te quería preguntar si te parece que hagamos la entrevista en 4 bloques. Primero, hablar un poquito de los inicios de Santiago Herrera en el fútbol, de Santiago Herrera aquí en Venezuela. Luego Dale, fin. ya, sí, luego Santiago Herrera en Estados Unidos, después la selección y de último unas preguntas más globales, más generales. Fino, dale, tú me dices cómo quieres hacerlo. ¿Quieres primero irme tú preguntando y así mismo vamos armando la historia o cómo lo quieres hacer? Sí, así me parecería fino. Dale, pues, fino. Tú me Dale, dices cómo lo hacemos. dale. Entonces, nada, Dale. quiero empezar preguntándote cómo empezó Santiago Herrera en el fútbol, a qué edad, cómo fue ese primer acercamiento con el fútbol. Fíjate, yo empecé jugando muchos deportes desde muy chamo, probablemente cuando tenía como 4 años, no empecé jugando fútbol, empecé por muchos deportes en Venezuela. Sí jugaba en caimaneras más que todo en mi casa, eh, desde muy chamo, desde los 5 años estaba jugando, nunca nada organizado, hasta los 7 años que mi hermano empezó a jugar fútbol. No duró mucho en el fútbol, la verdad, pero empezó a jugar fútbol y yo iba a sus prácticas y me llamaba la atención. Y un día le dije a mi mamá, mira, yo quiero jugar fútbol. Y como te digo, ya había pasado por muchos deportes, pero desde ese momento que yo dije que quería jugar fútbol, no cambié más. Entonces empecé a los 7 años jugando. Empecé en el Club Ítalo de Barquisimeto. ¿Ok? Y bueno, nada, desde ahí empezó todo este camino que nada, hasta ahora me ha llevado hasta donde estoy, pero desde los 7 años empezó. Ok. Y ese Santiago Herrera chiquito, ese Santiago Herrera que está empezando en el fútbol, ¿a qué jugador veía y decía, cónchale, yo quiero llegar a jugar como él? Fíjate, es bastante cómico porque me recuerdo, me fijaba mucho, veía muchos videos de, por ejemplo, de Beckham, y no era mi Ok. posición. Yo siempre he jugado toda mi vida delantero, pero Ok. siempre hubo algo en él que me gustaba mucho, la manera como él trataba el balón, su técnica, los tiros libres me encantaban, y siempre lo miraba mucho, pero tengo que ser muy sincero, y desde muy chamo empecé a ver a Salomón, me gustaba mucho Salomón. Y bueno, siempre lo tuve a él como un ejemplo, más en mi posición. Fue una de mis influencias en mi posición, Salomón y Ronaldo, el brasileño también. Siempre lo Ok. miré mucho por mi posición. Claro, claro. ¿Y tienes alguna anécdota de ese momento en el fútbol que te acuerdes y te rías o digas, cónchale, qué buen recuerdo? Coño, de chamo sí me recuerdo uno. Estaba en sub 14, ya me había, porque yo del Ítalo me pasé al Deportivo Lara en sub 14, a los 12 años estaba. Y ese primer año en sub 14, la categoría era 98-99. Yo era año débil en esa categoría. Claro, Y me recuerdo que, bueno, nada, no era titular en el equipo, el delantero titular era 98, era muy buen jugador. Y nada, yo era ese cambio, ese revulsivo que entraba con ganas, era puro corazón más que nada, porque el otro chamo era mucho mejor que yo. Y nada, estábamos en cuarto de final y me recuerdo en el segundo tiempo contra Llaneros, ok, y no, íbamos a un gol abajo, era la vuelta, estábamos jugando en casa, y no toqué la pelota en todo el segundo tiempo, sino hasta el último minuto, y hice gol y empatamos el partido. Y nada, eso fue el mejor momento de mi vida hasta ese punto, y yo estaba todo feliz. Bueno, nos fuimos a penales
y el tercer penal me tocó a mí y la pegué en el palo y con ese penal perdimos. O sea, pasé de ser el héroe de la noche a nada, de quedarnos fuera del campeonato. No, yo me quería morir, hermano, me quería Me morir. imagino, me imagino. Sí, Que, sí. que los cambios que se ven en un mismo partido, ¿no? A veces eres el que todo el mundo está gritándole y de repente eres el que todos quieren matar. Es- Sí, sí, sí. Y desde ese momento yo aprendí a un poco balancear más mis emociones, porque ni te tienes que alegrar mucho, ni te tienes que entristecer mucho, porque el claro, partido se va muy rápido, cambia muy rápido. sí, así es verdad. Y, Sí, y cuéntame, de esa época, ¿alguna rivalidad? Un equipo que cada vez que fueras a jugar contra él, contra ellos, dijeras, cónchale, tengo que, si siempre quiero marcar 3 goles, quiero marcar 6. oye, sí, contra el Zamora. Siempre pasaba mucho en el Zamora porque con el Deportivo tenía una rivalidad particular el equipo de primera y yo creo que esa rivalidad se transfería a todas las categorías menores y también con el Caracas en verdad, pero me recuerdo el Zamora porque muchas veces los enfrentamos y muchas veces ellos ganaron, nosotros ganamos. Casualmente en estos momentos me estaba recordando de un equipo sub-18 que de los mejores equipos que yo he jugado sin duda y casualmente nos tocó contra ellos y yo creo que esa fue la llave que más luchadas he tenido que jugar yo en mi vida y bueno, pues, lastimosamente terminamos perdiendo, pero sin duda si tengo que recordar un rival, Zamora siempre ha sido muy exigente. Siempre. Ok. Sí. Y cuéntame, ya me dijiste que del Ítalo saltas al Deportivo Lara, pero ¿cómo se hace ese salto? O sea, tú dices, cónchale, en verdad ya estoy para jugar en un equipo un poco más de más envergadura, o ellos te contactan a ti, mira, Santiago, queremos que vengas a jugar con nosotros. Sí, eso se dio sin duda al principio. Mi carrera en el fútbol siempre la disfruté mucho, me la tomé muy en serio, pero en el Ítalo estaba muy pequeño y obviamente era más un tema de tomarlo como diversión. Obviamente el Ítalo no era un equipo muy competitivo en la liga, hay que decirlo. No me gustaba perder, obviamente, pero Claro. bueno, el equipo no era el mejor de la liga. Y hasta ese punto, yo y otro compañero de mi equipo, siempre éramos los que sobresalíamos en el equipo. Y desde muy pequeño también empecé a tener ese roce competitivo porque me invitaban a la selección de Lara. Y ahí ya competíamos en selecciones, en nacionales, y bueno, ya ahí sí era otro nivel competitivo. Eh, pero me recuerdo que en una de esas selecciones de Lara, bueno, tendríamos que ser sub-14, empezaron a compañeros de la selección a comentar de unos tryouts del Deportivo Lara, porque hasta ese entonces el Deportivo, eso fue en el 2010, el Deportivo se fundó en el 2009 y hasta ese punto las categorías menores no sonaban mucho, en verdad, en el Deportivo. 2 años después que se fundó fue que a mí me llegó bueno, la invitación no fue una invitación, fue más como un rumor de que mira, hay unos tryouts en el Deportivo. Ya yo había escuchado cosas buenas del equipo y obviamente ya llegó un momento ideal porque ya me tocaba saltar, si lo quería tomar en verdad en serio el fútbol, ya tenía 12 años, me tocaba ya saltar un poco más a ponerlo en un nivel en mi vida un poco más serio el fútbol. Y bueno, yo decidí irme con mis compañeros, muchos fuimos, yo creería que toda esa selección fue a los tryouts. Y nada, fueron como una semana de tryouts. Y nada, gracias a Dios quedé en el equipo y de ahí en adelante sí ya el fútbol empezó a ser muchísimo más serio en mi vida. Ok. Y de esos, me dices que casi todo el equipo fue a los tryouts. ¿Nada más lograste quedar tú en el equipo o quedaste con algunos compañeros del otro equipo? No, muchos, muchos. De hecho, te puedo nombrar jugadores que están ahorita en la plantilla porque gracias a Dios esa generación pudimos varios ir escalando toda esos
procesos desde su 14, su 16, su 18 y después con el primer equipo. Por ejemplo, Freddy Vargas, que está ahorita con el equipo de primera, Jesús Bueno, Ignacio Anzola, muchos otros que han pasado, me quedo corto porque somos muchos, Ok, pero todos, gracias a Dios, fue muy bonito porque desde que estábamos en las selecciones de Lara hasta compartir cancha en primera división, estuvimos juntos todo ese tiempo, incluso con Jesús Bueno y con Freddy Vargas, Pico y Chuchú, y Nacho también, Nacho Anzola, compartimos también en la selección. Entonces, realmente ha sido una generación muy bonita y yo creo que Dios quiera podamos seguir compartiendo muchos años más. claro. Y me dijiste que como a los 12 años es el momento en que dices que si ya te quieres tomar el fútbol así como algo un poco más serio, era el momento. ¿Hubo algo que pasara que tú dijeras, cónchale, en verdad tengo con qué? O sea, Santiago Herrera tiene cómo dedicarse a esto. ¿Algo que pasara específico o fue simplemente partido tras partido, ibas dando la talla y ibas diciéndolo, pues? Fíjate, yo bueno, en el Ítalo yo siempre, naturalmente, yo disfrutaba mucho con mi equipo, aunque perdiéramos, disfrutaba mucho, pero sí notaba que el otro compañero que te comentaba y yo sí estábamos un poquito, sí había una diferencia en comparación al resto del equipo. Ok, Y bueno, ya yo estaba, cónchale, ya yo me estoy cansando de perder, yo quiero ganar, yo no me gusta perder y nada, yo creo que más que todo fue, siempre sentía que yo estaba dando lo mejor de mí y por ahí hacía goles en el equipo, pero no llegábamos a nada nunca ok. y yo ya me estaba empezando a sentir, cónchale, no, ya esto no lo aguanto más y nada, no, yo creo que siempre donde me pusieran, por ejemplo, en el Ítalo, en la selección, después en los tryouts, me recuerdo que los tryouts había muchísimo nivel en esos tryouts y realmente hacía goles, me sentía bien, lo disfrutaba, no me sentía que estaba por debajo de nadie. Yo creo que eso me generó confianza bueno, siempre competir a cualquier nivel que me pongan y bueno, dar lo mejor de mí, pero sin duda sí hay un grado de confianza en mis capacidades desde muy chamo. Claro. Y así como eso te sirvió como algo positivo, porque lo que hiciste fue buscar un lugar donde te sintieras más a gusto y más cómodo. No hubo un momento, una lesión o un incidente que, ¿sabes? Esas cosas de chamo que pasa algo malo y dices, cónchale, en verdad esto no es lo mío, no voy a servir Sí, a esto. sí, hermano, claro que sí. Pasó, por ejemplo, ese primer año, el no estar jugando tantos partidos, estar en la banca, eso no era usual para mí. Claro, Habían días que esto no me gusta. También desde su 14, no ese primer año, pero el segundo año, empecé a lesionarme, sufría de la espalda y también ese año tuvimos un entrenador nuevo y de ahí yo creo que ese entrenador, y en verdad el primer año también, pero sobre todo el segundo año, fue la primera vez que yo me encontré con un entrenador que de verdad me exigiera al máximo y era algo nuevo para mí, era algo nuevo, era un reto y desde chamo yo creo que he tenido la cultura de entrenarme y trabajar muy fuerte, pero tener a esa persona que te exija como decimos nosotros, te putee y te diga, cónchale, habían veces que yo decía, mira, a lo mejor no soy lo suficiente bueno para ti y nada, hay días que realmente sí habían frustraciones, igual que derrotas desde muy chamo siempre pegan. Yo creo que las derrotas, cuando uno es chamo no entiende que una derrota te trae muchísimas enseñanzas. Yo creo que desde de chamo tú estás más, yo creo que emocionalmente estás más apegado a la victoria y no le sabes ver el lado bueno a la derrota. Entonces, esos momentos yo creo que, por ejemplo, ese primer año que te cuento, el penal que fallé, después del segundo año llegamos a la final y nos robaron la final impresionante y perdimos esa final y bueno, esos fueron momentos duros, pero bueno, gracias a Dios siempre tuve
sobre todo el apoyo de mis padres y el apoyo de muchos amigos y bueno, nada, siempre le terminaba buscando la vuelta a disfrutar de lo que hacía y nada, no terminé tirando la toalla nunca, gracias a Dios. Claro, gracias a Dios porque ha servido. Sí, Y, sí, sí. y tú como un futbolista o sea, futbolísticamente hablando, se crió en el fútbol venezolano, ¿tú consideras que hay algo que se debería cambiar? Algo así que tú digas, cónchale, de repente si esto se hiciera mejor con los chamos, fueran más los que llegaran, más los que destacaran, algo así en específico. Sí, hermano, yo creo que lo más grave, lo más lamentable del fútbol venezolano en las categorías menores es el apoyo de las organizaciones, de los equipos que no, la falta de apoyo, mejor dicho, a las organizaciones que no le terminan dando la atención necesaria a las categorías menores. Gracias a Dios, yo tengo que decir que el Deportivo Lara en las categorías menores muchas veces fuimos afortunados de que contábamos con el apoyo de la directiva, del primer equipo, por mucho tiempo. Es verdad que, bueno, situación país, muchas cosas jugaron en contra y por ahí teníamos que buscarle la vuelta de una u otra manera, pero yo creo que nosotros fuimos parte de esa decepción porque, por ejemplo, nos comparábamos con equipos que íbamos a jugar y se veía que no eran las mismas condiciones a las que nosotros estábamos. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, de verdad, mala mía esa, tú sabes cómo es a veces el tema del wifi acá. Tranquilo, ¿me escuchaste tú o no? ¿O necesitas que repita algo? Sí, me quedé cuando estabas diciendo que a veces iban a jugar contra otros equipos y se notaba en verdad una diferencia, ahí, ahí me quedé. Sí, te contaba, cuando íbamos a jugar contra otros equipos, nosotros teníamos la fortuna de muchas veces nos íbamos un día antes, viajábamos en autobuses con en buenas condiciones, teníamos las comidas bien planificadas, pero muchas veces cuando venían otros equipos a jugar contra nosotros, muchas veces nos tocó ver que, por ejemplo, llegaban de medianoche a Barquisimeto y dormían en el autobús, por ejemplo. Y Claro, era, o sea, muchas veces cuando tú eres chamo, a lo mejor no veías eso como, más bien lo veías, bueno, nosotros vamos a estar mucho más frescos que ellos y nada, le vamos a pasar por encima, pero ya ahora que estoy mucho más maduro, mucho más grande, yo me pongo a revisar en esos momentos y nada más que los equipos tuvieran la capacidad de poder competir contra nosotros en esas condiciones, realmente hay que reconocerles eso y es una lástima que eso pasaba y yo me imagino que ahorita será muchísimo peor, será muchísimo más común que pase eso en las categorías menores debido a cómo está todo en el país, en todas las organizaciones, en verdad. claro, Yo creo que eso es lo que debería cambiar, el apoyo. claro, porque cada vez si las cosas se van complicando más y hay menos apoyo, es más difícil. Entonces, después a veces la gente dice, no, es que no, los jugadores venezolanos no llegan a equipos grandes o cosas así, pero en verdad es porque hay muchos problemas que yo me imagino que a un chamo esas cosas a veces también lo pueden traumar. O sea, decir, no, mira, para seguir pasando trabajo, me quedo en mi casa. Sí, hermano, hay muchísimos casos de jugadores que tienen talento o habilidades impresionantes y por, por situaciones que se le escapan de sus manos, es insostenible poder seguir jugando fútbol o poder seguir practicando cualquier deporte. Claro, Es lamentable, pero es una realidad que vive nuestro país y eso, o sea, es complicado, falta de habilidades ni de trabajo, sino por otras razones que se le escapan de las manos, ¿verdad? claro. Y bueno, para pasar a algo un poquito más alegre, eh, ¿cómo es ahora? Aló, ¿Me escuchas? sí, mejor. Se quedó pegado en en la pregunta. Repíteme la pregunta, porfa. Ajá, que como para pasar a algo un poquito mejor otra vez, ¿cómo es ahora el primer acercamiento hacia el primer equipo?
cómo el primer equipo del Deportivo Lara empieza a tener ese contacto contigo ya más, ¿sabes? Te tomamos en cuenta. Mira, yo me recuerdo, si tengo que recordar uno de los momentos más felices de mi carrera, yo creo que eso fue uno sin duda, uno de los mejores momentos hasta ahora. Me recuerdo que yo estaba probablemente en sub 16, yo tenía como 15 años creo, y fue una pretemporada, se hacían dos pretemporadas en Venezuela, se hacía una en diciembre antes del clausura y una en junio, en mayo, junio, antes de la apertura. Y me recuerdo que antes de la apertura era la pretemporada más larga, la pretemporada un poco más formal, y me recuerdo que al finalizar nuestro torneo, sub 16 creo que era, eh, me llega una carta a mi casa. En ese momento el cuerpo técnico estaba Dudamel, Ok. y invitándome, y creo que le llegó a mi papá. Yo creo que eso lo hizo más especial. Yo creo que esa carta le llegó a mi papá, y mi papá llega a la casa como loco, emocionado, y creo que hasta estaba llorando, y yo, ¿qué pasó? Que no entiendo, y me mostró la carta, y bueno, claro, fue un momento muy especial. En ese momento el equipo, yo creo que en ese equipo el Deportivo en ese momento el Deportivo empezó a ser mucho más importante, no solo para nosotros, sino también empezó la ciudad a involucrarse mucho más con el equipo. Ok. Venía de haber quedado campeón unos años antes, entonces ya la gente sabía que era el Deportivo Lara, conocía a los jugadores, entonces nada, yo creo que fue muy bonito porque, primero porque la haya recibido mi papá y poder vivir ese momento con mi familia, y segundo, bueno, nada, con 15 años ir a la pretemporada fue muy especial para mí. Yo creo que es un recuerdo muy lindo que tengo. Claro, me imagino. Y dentro de ese Deportivo Lara, ¿hubo algún técnico o algún jugador con más, o sea, con más experiencia que te agarrara y te dijera, mira, vas para arriba, te diera unos consejos y lo puedas considerar como un padre futbolístico de repente a alguno? Sí, 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 cómo no. Yo me recuerdo que casualmente ese año, esa pretemporada me tocó, bueno, primero que todo, Dudamel, el cuerpo técnico siempre fue muy cercano con nosotros, con los juveniles, no solo con nosotros, con todo el equipo en verdad. Y él desde su posición como todo profesional, muy buen entrenador, muy buena persona. Siempre nos dio mucha confianza a los juveniles, siempre nos respaldó mucho. Y bueno, yo creo que eso, la confianza que nos dio, yo creo que eso significó muy importante no solo para mí, sino para todos los juveniles de, claro, desde chamo estar en otro ambiente, siempre tienes dudas, tienes miedo, pero que nada más que el técnico de entrada te brinde la confianza, yo creo que eso te suma mucho. Pero de los jugadores, ese año me tocó concentrar con Colina, que yo era el más joven y él probablemente era de los más viejos. eh, y me recuerdo que yo no hablaba en la habitación, no le decía nada. Y bueno, nada, con él con personalidad muy particular, siempre, bueno, nada, me jodía y vaina, pero yo creo que dentro de esa joda, siempre él me brindaba una confianza muy especial. Yo tengo que decirlo, que realmente lo recuerdo con mucho cariño, porque siempre me brindó mucha confianza tanto fuera como dentro de la cancha. Me recuerdo que me hablaba mucho en la habitación, me hablaba mucho en la cancha, me exigía mucho que a lo mejor yo a veces lo tomaba como que no me deja tranquilo, pero yo creo que lo hacía desde una posición de querer ayudarme, más de querer afectarme en ningún sentido. Y me recuerdo que hasta le pedía la bendición. Era una amistad muy linda, y lo recuerdo hasta el día de hoy con mucho cariño. Claro. Y después de eso, antes de irte a Estados Unidos, de ese momento hacia adelante, un partido, un momento que, o sea, que tú hayas dicho, este fue mi momento. Sí, yo me recuerdo clarísimo un partido contra el Deportivo Anzoátegui,
ya había jugado varios partidos en primera. Bueno, primero tengo que decirlo, mi debut fue muy especial, lo recuerdo muchísimo. Todavía sigo viendo el video del partido y me trae muchísimas emociones. De hecho, yo debuté contra el Aragua, fue el penúltimo partido de la apertura de ese año, fue en el año 2016, si no me equivoco. Pero ese partido jugué como 5 minutos nada más, pero el partido siguiente jugamos contra Zamora casualmente, y ese partido sí entré de titular. Entonces Ok. yo recordando mi debut, yo creo que yo tomo ese partido más como mi debut, más que con Aragua, porque Aragua fue 10 minutos y estaba lloviendo, y entonces, bueno, no fue tan especial como este de Zamora, que empecé de titular, y fue un partido increíble, hermano. Realmente yo ese partido lo recuerdo. eh, Nada, primero, antes del partido, me recuerdo Jesús Hernández estaba en ese equipo, delantero del equipo, y o sea, todo lo que me decía Jesús, toda la confianza que me brindó Jesús en ese momento, que pasas por tantas emociones, tantas cosas en la cabeza, yo creo que hablar con él tanto me calmó mucho esas emociones y me brindó mucha más confianza para entrar a la cancha y divertirme. Y me recuerdo que corría y corría, y me recuerdo en los primeros minutos, yo decía, no, la manera de cómo yo sacar mis nervios era corriendo, y apretaba al arquero, y yo me empecé a dar cuenta. Yo creo que eso fue una de las cosas que yo me di cuenta de jugar en primera división, de venir de jugar categorías menores a jugar primera división, que la intensidad es distinta. Entonces, Claro. claro, yo empecé con la intensidad de su 18, sub 20, lo que sea, y por ejemplo, apretaba al arquero, y el arquero no estaba acostumbrado a que lo apretaran, porque en primera división no se aprieta al arquero. Y yo me empecé a sentir mucho más confianza, porque me sentía que yo estaba a unas revoluciones mucho más altas de las que estaban los otros del equipo. Claro. Pero me recuerdo que estuve muy cerca de hacer gol ese día, pegué en el palo, pero bueno, nada, terminamos ganando 3-1 ese partido contra Zamora. En ese Zamora estaba Soteldo, por ejemplo. Ok. Y ese año ellos quedaron campeones, pero nosotros no terminamos clasificando al octagonal final. Y nada, me recuerdo que de todo lo que corría, al minuto 90 me acalambré, y bueno, nada, fue un partido que yo, si recuerdo de los partidos que más me exigió, sin duda ese, lo dejé absolutamente todo en la cancha, y nada, fue muy lindo terminar ganando, y haberlo hecho bien, sobre todo. Ese partido fue muy especial. Claro, y casi que me leíste la mente porque pensé que ibas a decirme el debut y nada, después te iba a preguntar por eso, pero ya me lo dijiste casi que todo. Me Sí, imagino que ese momento de verdad es, o sea, sí. para un futbolista debutar ya como profesional, yo creo que eso sin duda debe ser, debe marcar. Sí, sí, sin duda. Es algo que siempre lo tenía en mi mente, en mis sueños. Yo creo que en el momento en que yo realmente me planifiqué en que yo quiero llegar a jugar profesional, fue cuando entré en el Deportivo Lara desde sub-14, y haber vivido como te digo, ese proceso de pasar de categoría en categoría, de irlo haciendo bien por categoría, ganarme mi puesto con puro sacrificio, con puro trabajo, hasta llegar hasta el primer equipo, y después ver eso un poco materializado en poder lograr un debut con el primer equipo, fue muy lindo. Y obviamente tener a mi familia en las gradas, compartir con mucha gente que me vio desde chamo, todo el crecimiento que tuve, fue muy especial. Realmente ese día fue muy, muy especial. Bueno, ahorita ya quiero pasar como a la segunda etapa de la entrevista, que vendría siendo tú en Estados Unidos. ¿Ok? Y quiero empezar con una pregunta que de repente fue un poco difícil, una decisión que fue un poco difícil de tomar, no sé, es lo que imagino, pero ¿cómo y por qué decides el fútbol universitario antes que seguir jugando en primera división, por ejemplo? Claro, mira, todo empezó en mi segundo año con el primer equipo, jugando ya constantemente con el primer equipo. El equipo trae a un brasileño, Lucas Baldín,
Ok. Y nos hicimos muy cercanos. Yo me hice muy cercano a Lucas, él se hizo muy cercano a mi familia y aprendiendo un poco de él, de dónde venía, él casualmente vino a Estados Unidos, a USF, jugó la liga universitaria, de ahí lo escogieron en el draft en el Real Salt Lake y de ahí fue a Colombia un tiempo y después terminó en el Deportivo. Ok. Entonces, obviamente hasta ese punto, eso fue, te digo, tenía 17 años, hasta ese punto yo no sabía lo que era el fútbol universitario, ni en lo más remoto, no sabía de qué se trataba, yo sabía que era la MLS y todo, Claro. pero nunca sabía de qué era el fútbol universitario, hasta conocer a Lucas. Entonces, obviamente en ese momento empezó el país a estar un poco más difícil, el equipo también empezó a tener más problemas, cambiaron de dueño. eh, bueno, entonces, nada, sabiendo, ya encontrando la amistad con Lucas, él empezó un poco a introducirme la idea de, mira, a mí me parece que tú tienes el perfil de esto, estás otro camino, te explico, es esto, tienes que estudiar, tienes que jugar, la liga funciona así, es competitiva, mira las instalaciones, mira... Y desde ahí, en ese momento, yo me empecé a yo mismo investigar, sobre todo, me recuerdo que de las cosas que más me llamó la atención y jugó más a favor de mi decisión de venirme, eran las instalaciones que realmente hasta el día de hoy te puedo decir que me siguen sorprendiendo. Me imagino. Eh, y nada, me dijo, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a preparar un video y lo mandamos y vemos qué pasa, vamos a tenerlo como un plan B. Obviamente yo hasta ahí le decía a Lucas, me parece muy fino todo, pero yo quiero jugar fútbol, yo no quiero hacer otra cosa. Y estaba, en verdad, dentro de toda la dificultad del equipo, del país y todo, estaba disfrutando mucho del equipo y de jugar, sobre todo. Y no sentía que necesitaba algo distinto, pero sí, un poco detrás de mi cabeza sí sentía que necesitaba un reto nuevo, un poco necesitaba algo que me hiciera crecer más y yo encontré un poco en estas facilidades, en todas las facilidades que hay aquí en Estados Unidos, una oportunidad para crecer como jugador y como mi capacidad física, entre otras cosas. Entonces, cuando hicimos el video y lo empezamos a mandar, empezaron a llegarme muchísimas ofertas. Me recuerdo que fue algo realmente impresionante que yo en ese momento realmente no lo terminaba de comprender completamente. Me parecía que, bueno, a lo mejor esto siempre pasa. Claro. Le mandan muchas propuestas a cada jugador y, bueno, ver cuál escoges, pero realmente Lucas me trataba, me recuerdo mucho que él me insistía mucho, mira, esto que te está pasando a ti es algo muy, es completamente inusual, realmente es algo muy importante que tiene muchísimo valor y bueno, míralo, qué tal te parece. Y nada, entre todo ese proceso realmente fue algo muy rápido. Todo esto que te estoy contando pasó probablemente como en 5 meses. Ok. Y nada, empecé a investigar más sobre todo. Mis últimas dos decisiones fue UNC casualmente y UCLA, Ok. que es una universidad en Los Ángeles, que Ajá. también tiene las dos realmente estaban muy parejas en cuanto a, yo me recuerdo que lo que miraba mucho era cuántos trofeos habían ganado, cuántas veces en los años recientes habían estado en las estancias finales, y realmente los dos estaban muy parejos. Yo no miraba el nivel académico en ese momento realmente, siempre me iba más por lo deportivo porque ese era mi enfoque. Lo que Y, exacto, y nada, al final terminé tomando el SAT, salí bien en el SAT y yo dije, bueno, nada, ya en este momento el país está muy difícil, ya mi familia estaba cada vez más preocupada, yo también me sentía, conchale, realmente las condiciones aquí en Venezuela están muy difíciles, las canchas obviamente no te permitían seguir mejorando, bueno, todo el problema que ya entiendes del país. sí. Y nada, yo dije, bueno, mira, yo creo que es el momento de moverme a algo nuevo, de exigirme en otras áreas, como por ejemplo la académica, que nunca me había
había pasado a ser un plano secundario desde hace mucho tiempo y nada, esto es un buen reto para mí, yo creo que estoy capacitado para esto y nada, yo lo veía también que en ese momento, se me olvidó decirte, decidí por UCLA, no decidí venirme a UNC. Y nada, yo lo veía como una oportunidad excelente, tanto académica como deportivamente, porque realmente el equipo era muy bueno. Me recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención es que el año que yo decidí irme, equipos como el Real Madrid, como el Bayern, fueron a hacer pretemporada en UCLA. Y entonces los jugadores tenían acceso a los equipos. Y yo, pero si el Real Madrid va a entrenar a este lugar es porque realmente algo tiene. Exacto. Y nada, Lucas me habló con el equipo y aquí se acostumbra a hacer visitas oficiales a las universidades. Y me recuerdo que UCLA me invitó, mira, te queremos traer aquí a la universidad, que veas cómo es todo, te vamos a pagar todo y bueno, nada. Me recuerdo que en ese momento estaba, no sé, realmente no me recuerdo muy bien cómo fue el tema, porque en ese momento estaba siendo jugador activo del primer equipo del Deportivo, pero no me recuerdo si estábamos en vacaciones o algo y logré irme como por 3 días a Los Ángeles. Primera vez que iba a Los Ángeles y desde que llegué, obviamente me enamoró la universidad, me enamoró la ciudad, el campus, las instalaciones. Fue increíble, realmente fue una experiencia increíble y al regresar de ese viaje, si antes estaba interesado, al regresar me estaba completamente convencido de que yo quiero pasar por este camino. Y bueno, Claro. todas esas cosas yo creo que fueron los factores que me llevaron a tomar la decisión y bueno, gracias a Dios salió bien. Claro. ¿Y qué dijeron tu familia y no solo tu familia, sino también tu entorno futbolístico, la gente del Lara, qué te dijo sobre esa decisión? Realmente las dos cosas que me pones a comparar fueron en los extremos completamente. Mi familia Me estaba imagino. completamente de mi lado. Mira, realmente yo creo que este es tu camino, realmente lo vemos muy positivo por todas partes. Y por el otro lado, mi entorno futbolístico no entendían nada, no entendían para dónde vas, qué vas a hacer, si aquí estás bien, estás jugando. De hecho, en ese momento, ese año, yo no estaba con la selección activo, pero como me estaba yendo en ese momento, me recuerdo después del debut que te cuento contra el Zamora, Ok. en ese momento las cosas me estaban saliendo muy bien y me llamaron para la selección sub-20, la generación anterior a la mía, la subcampeona del mundo. Y nada, las cosas pintaban muy bien, pero en contarte un poco de ese módulo, ese llamado de la selección sub-20 no se terminó de dar porque en ese momento el cuerpo técnico estaba en Copa América con el primer equipo y yo creo que fue el único módulo que se canceló y después de ese módulo yo me lesioné y ahí no me volvieron a llamar, pero bueno, nada, las cosas de Dios sabe las cosas que hace y nada, como te digo, mi entorno futbolístico no entendía mi decisión. Yo me recuerdo que me ataba mucho un poco para explicarle a mis compañeros, les decía mucho, mira, esta universidad, por ejemplo, ha ido el Real Madrid a hacer pretemporada en la universidad. Y todos como que, cónchale, ahora sí como que tiene más sentido todo. Claro. Pero obviamente eso era solo una partecita de lo que significa el fútbol universitario y toda la oportunidad que te brinda el fútbol universitario. Y bueno, nada, fue en dos caminos, pero gracias a Dios yo obviamente siempre he escuchado muchos consejos, obviamente mi familia es mi consejero más, obviamente que confío más, pero nada, siempre es bueno escuchar a compañeros, pero yo siempre creo que he tenido la capacidad de ser muy consciente y poder analizar los beneficios y las desventajas de cualquier oportunidad y bueno, en toda esa evaluación yo creo que fui inteligente al tomar esta decisión y estoy contento con mi decisión obviamente pasé por muchas dudas y todo, pero estoy contento y realmente lo he disfrutado muchísimo. Claro.
¿Y a qué se debió ya después de que estabas instalado en Estados Unidos? ¿A qué se debió el cambio de equipo, de universidad? Sí, bueno, eso fueron varias cosas que me terminaron llevando a esa decisión, pero al llegar el primer año que yo llegué a la universidad de UCLA, obviamente era el año de todas las cosas nuevas todavía. Obviamente 3 días o 2 días de visita no te permiten saber completamente de qué se trata el fútbol universitario ni la oportunidad académica sobre todo. Entonces, ese primer año fue más un año de experiencia, todo pasó demasiado rápido, yo me fui en julio y llegando en julio empecé a ver clases, ya ese fue el primer encontronazo ese yo creo que fue el primer objetivo que yo me puse, mira, yo me voy a sobrepasar a esta dificultad porque realmente representó una dificultad grande Claro. por el idioma, por la exigencia académica y obviamente en ese momento que yo llegué empezaron muchísimas dudas en mi cabeza. Yo no me sentía capacitado, sobre todo académicamente. Futbolísticamente era otro cuento porque el fútbol yo creo que te da la capacidad de que a donde lo juegues, ya sea en otro idioma, sea con otra gente que no conoce, ya al estar adentro de la cancha yo creo que hay un solo idioma. Pero afuera de la cancha era un cuento completamente distinto. Entonces eso me jugó en contra, pero como te digo, adentro de la cancha era completamente distinto, me fue muy bien esa temporada, logré jugar muchísimos minutos, eh, entonces, pero el equipo no terminó de estar a la altura que yo, primero de mis expectativas y segundo de las expectativas del equipo. Realmente es un equipo hoy en día que siempre, todos los años, se proponen en llegar lo más lejos posible y ese año ni pudimos llegar a los playoffs. Mm. Entonces, después de ese año, eh, al terminar ese primer año, mi freshman year, empezó el ciclo con la selección. Ok. Yo, después de mi temporada, yo me fui en diciembre a vacaciones en Venezuela y al finalizar esas vacaciones me quedé con la selección y obviamente en la selección empezaron las dudas más fuertes en cuanto a mi decisión de haberme ido a la universidad. Ok. Eh, Porque claro, convivía con jugadores que estaban jugando en la primera división del fútbol venezolano, lo estaban haciendo muy bien. Obviamente siempre entra esas dudas en tu cabeza de qué fuera pasado si yo me fuera quedado. Claro. Muchos le estaba yendo muy bien y obviamente le estaba sirviendo para recibir ofertas de otros lados y obviamente hasta el sol de hoy ese sigue siendo mi objetivo, jugar profesional por muchos años. Ok. Entonces, eh, claro, me empezaron esas dudas en mi cabeza y me recuerdo que el módulo de enero, ese año, duraba 3 semanas y las últimas 2 semanas era en Colombia. Y yo solamente pude estar una semana porque la universidad me empezó a llamar, mira, tienes que venir porque empezaron las clases y si no, bueno, no vas a poder volver si no ves tus clases, etcétera. Y eso a mí me creó un conflicto, sobre todo en mi cabeza, de que yo no, cónchale, ¿cómo me van a privar de esta oportunidad con la selección que hermano, la selección es el sueño de cualquier persona, más que jugar profesional, jugar con la selección, sobre todo en Sudamérica. Y yo decía, o sea, es como si se metieran con mi mamá. Se estaban metiendo con lo más valioso que yo tengo. Claro. Y obviamente era mi primer módulo con la selección y eso significó, yo me recuerdo que me devolví y estaba muy molesto con toda la situación. Entonces, claro, no culpaba al entrenador porque era algo que se escapaba de sus manos, pero yo, no sé, me empecé un poco a entrar en conflicto con mi realidad, más que con las personas que estaban a mi alrededor, con mi realidad de que no quería aceptar el lugar a donde estaba, porque me Ok. estaban privando de hacer otras cosas. Pero nada, después en ese segundo año fue muy lindo ese segundo año porque compartí con la universidad, compartí mi tiempo con la selección. Entonces, muchas veces me tocaba viajar y volver a Venezuela, estar con mis compañeros otra vez, disfrutar mucho del fútbol, aunque
como aquí en la universidad los primeros 6 meses del año no se juegan partidos, no se juega la temporada, sino el segundo semestre del año es donde está la temporada aquí. Ok. Yo estaba teniendo partidos con la selección y entonces realmente no notaba la diferencia de estar aquí. El off-season de aquí es muy distinto a lo que un futbolista está normalmente acostumbrado. Y nada, después de ese segundo año, ya estaba mi cabeza estaba completamente enfocada en la selección, porque todo ese año, 2018, fue preparando el suramericano a principios de 2019. Mi cabeza no estaba en la universidad, estaba solo en la selección Claro. y nada, yo tomaba, bueno, me devuelvo a la universidad, aquí me sirve para prepararme para después estar en la selección. Entonces, yo creo que eso me llevó a tener conflictos con el entrenador. Ese año fue difícil con el entrenador. Y nada, otra vez no terminamos trascendiendo hasta el final. Entonces, otra vez empezaba a dudar de dónde estaba yo parado en ese momento, cuáles eran las oportunidades que estaba recibiendo. No me permitía un poco sobresalir y mostrarme a donde yo quería que me miraran, que era la MLS. Y Claro. eso también me llevaba me traía muchas dudas. Pero nada, al final de ese año, el suramericano, pasó lo que pasó, que ya tocaremos ese tema de la selección. Y al devolverme a la universidad, después del suramericano, el entrenador que te cuento tuvo unos conflictos legales, se metió en problemas por recibir dinero de familias para dejar entrar a jugadores en el equipo Ok. y terminó, bueno, lo sacaron del equipo. El equipo estaba muy revuelto en ese momento cuando yo llegué y nada, yo decidí, mira, realmente tengo que aceptar el lugar donde estoy, yo ya no estoy en Venezuela, ya se acabó la selección, estoy en la universidad, ¿qué puedo hacer yo para sacarle el mayor provecho al lugar a donde estoy? Así no esté de acuerdo, así no me parezca que sea lo mejor, es a donde estoy, tengo que sacarle provecho. Entonces empecé a tener la idea de, bueno, a lo mejor transfiriéndome a otra universidad que sea más competitiva, que sea más organizada, que pelee por puestos de playoff y de estancias finales, a lo mejor me permite a mí como jugador crecer y también mostrarme un poco más. Entonces, nada, empezó la idea con mi familia y con Lucas, que también ha sido muy importante en todo este camino de transferirme y de una vez, hermano, apenas yo decidí decidirme por transferirme, y UNC me contactó y bueno, nada, retomamos ese contacto porque anteriormente ya lo habíamos tenido y nada, UNC, a diferencia de UCLA, los 2 primeros años que yo estaba en el fútbol universitario, a ellos les fue súper bien, llegaron hasta jugar una semifinal y nada, yo dije, bueno, listo, este es el lugar. Y nada, por eso terminó siendo más un reto personal, porque realmente mirando hacia atrás en Los Ángeles no me faltaba nada, jugaba todos los partidos, las cosas estaban saliendo muy bien, pero yo sentía que no tenía ese incentivo de yo mismo retarme, no me sentía que estaba dando lo mejor de mí porque no me exigía ni yo personalmente ni el entorno en donde yo estaba. Yo dije, mira, nada, me voy a ir a un lugar nuevo, un lugar donde realmente yo día a día en cada entrenamiento me tenga que ganar mi puesto. Y sin duda desde que llegué aquí a la universidad ha sido así. Todos los días me tengo que ganar mi puesto y realmente eso me ha llevado a crecer muchísimo. Claro, me imagino. Y justamente me gustaría preguntarte si crees que si hubieras empezado en otra universidad, el tema de esos choques académicos con la selección hubieran existido, o otras universidades de repente dan como más apoyo a eso de, bueno, sabes, vas a representar a tu selección, o en todas las universidades ese tema es complicado. Mira, yo creo que viéndolo así, yo creo que UCLA es de las pocas universidades que da tanta libertad a jugadores de selección. Ok, Realmente eso yo lo agradezco mucho. Yo siempre soy de confiar que
que todo lo que pasa tiene alguna razón y yo creo que mirando hacia atrás, si yo fuera estado en UNC, entendiendo ahora cómo es el cuerpo técnico que se ha permanecido intacto desde hace 6 años, que Ok, viéndolo hacia atrás, si yo me fuera venido, fuera convivido con el mismo cuerpo técnico que convivo hoy, yo creo que fuera sido muy difícil que me hayan dado los mismos permisos que me dieron en UCLA de faltar una semana en medio de la temporada a veces por estar con la selección. Yo creo que fuera sido muy difícil que aquí me lo fueran dado. Entonces, claro. en ese sentido, yo creo que la decisión de irme a UCLA me jugó muy a favor para poder compartir mi tiempo con la selección. Claro. Y sabemos que para un futbolista profesional es muy exigente el tema partidos, entrenamientos, viajes. ¿Cómo lo ves para un jugador universitario? Porque yo viéndolo desde afuera me parece que es más exigencia todavía. Porque aparte tienes que mantener un perfil académico importante, ¿no? Sí, 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 sí. Sin duda, hermano, es una exigencia. Yo te diría 24 horas al día y Ok, 7 días a la semana porque eso no es solo la exigencia dentro de la cancha es alta, es una liga muy competitiva. Aparte hay un factor que es que la temporada es muy corta y es muy intensa. Se juegan muchos partidos al mes, 2 partidos por semana, a veces hasta más. Entonces, por ese sentido, ya en sí, deportivamente es muy exigente, porque como te cuento, hay muchos partidos, muchos claro, viajes, eh, pero aparte le tienes que agregar la exigencia académica, que es bastante alta también, y bueno, nada, termina siendo un reto bastante grande, pero nada, me ha hecho crecer muchísimo y lo disfruto. Ya hoy en día lo disfruto muchísimo y nada, le agradezco a Dios y a la vida por haberme puesto en este camino porque realmente el jugador que llegó a la universidad en UCLA hace 2 años no es el mismo que soy hoy en día ni tampoco la misma persona. He crecido muchísimo también. claro. ¿Y te ves jugando después de graduarte en la MLS o te gustaría de repente salir de la universidad y saltar a otra liga o te gustaría primero la MLS? Bueno, realmente ese ha sido el enfoque desde que llegué. La MLS a mí me llama mucho la atención. Ha estado creciendo durante los años que yo he estado aquí. Me ha ayudado a ver el crecimiento mucho más cerca de lo que se puede percibir a lo mejor en Venezuela o en otro país. Eh, y realmente me llama mucho la atención y respondiendo a tu pregunta de entrada, una vez terminada mi temporada, que termino ahorita en diciembre, es mi última temporada, Ok, yo creería que la MLS sería un buen salto y nada, obviamente con las miras están mucho más allá de la MLS, pero a mediano plazo yo creo que la MLS es un buen escenario. claro. ¿Y te gusta cómo es el formato del draft? ¿O hay algo que no te gusta, pero bueno, te toca? Esa es la manera de yo verlo. Obviamente hay muchas cosas, no solo el draft, sino por ejemplo, el formato de la liga universitaria a mí me parece que no tiene sentido, Ok, pero son cosas que tengo que aceptar y nada, tengo que enfrentarlas y tratar de sacar lo mejor de cada situación, pero el draft termina siendo, obviamente yo creo que hay un gran porcentaje de lograr una buena oportunidad dentro del draft que está dentro de tus manos. Yo creo que un gran porcentaje de eso depende de ti como jugador porque al fin y al cabo si lo haces bien durante la temporada, te va a ir bien en el draft, te vas a escoger un buen equipo. Eso yo creo que es así, eso se garantiza. Si te va bien en la temporada, estando en una universidad como UNC, te va a ir bien en el draft, pero después hay cosas que se escapan de tus manos como jugador que va más allá yo creo que está más relacionado a qué necesita el equipo en ese momento. A lo mejor no necesita un delantero, sino necesita un central, y claro. otro equipo sí necesita un delantero, pero no me escogió. Entonces yo creo que ese formato termina a veces jugando en contra del jugador, pero como te digo, volviendo a lo mismo, yo creo que un gran porcentaje de aprovechar la oportunidad que te brinda el draft está dentro del jugador. Claro. Yo siento que son formatos de repente más llamativos para el show, para el fanático,
pero de repente no están tan bien pensados para el jugador como tal, como tú dices. 100%. Es correcto, es correcto. Sí, hay muchas cosas que se escapan de las manos y tiene una intención por detrás y a lo mejor esa intención no es sacar lo mejor del jugador. Entonces, Claro. termina siendo difícil, pero bueno, es lo que toca. Y si ahorita te dicen, mira, agarra el teléfono, aquí están los números de todos los equipos de la MLS, llama a uno y te van a escoger a qué equipo llamarías de la liga. Oh, es difícil, hermano, pero yo tengo tres equipos. Uno, el Atlanta, me llama mucho la Ok. atención porque yo miro mucho a Joseph, me encanta el equipo, me encanta la organización, me encanta la fanaticada, eh, pero ¿Aló? saliendo de la universidad, a lo mejor un equipo tan grande en la MLS como Atlanta termina siendo difícil para tener las oportunidades que yo creo que necesitaría saliendo de la universidad. Ok, Parecido el mismo caso con el AFC, el equipo de Los Ángeles, que también es muy parecido a Atlanta, solamente que están al otro lado del país. Pero yo tuve la experiencia de poder estar un tiempo con el Galaxy ok. y me pareció que es un equipo que me parece muy positivo todo lo que tiene el equipo. Le brinda muchas oportunidades a jugadores jóvenes. La organización como tal me parece que está muy bien pensada y bueno, nada, obviamente la ciudad a mí me encanta Claro, y bueno, haber estado un tiempo con ellos entrenando y ver todas las instalaciones y todo, realmente me llamaron muchísimo la atención y me gustaría un día poder jugar con ellos otra vez. claro. Dijiste, dos equipos que son nuevos y Sí, uno en el que jugó Beckham, que me dijiste que Les- admirabas a Beckham. Entonces, por sí, ahí sí, también conectan un poco las cosas. Eh, sí, sí, sí. y te quisiera preguntar si alguna vez llegaste a tener una oferta fuera de Venezuela o Estados Unidos, de cualquier otro Eh, país. realmente ofertas oficiales hasta donde yo sé, no. Ok, Realmente nunca me terminé enfrentando con un contrato, por ejemplo, en mi mano, nunca. Siempre sí he tenido acercamientos de la MLS por ejemplo, cuando estábamos en un torneo en España, en el COTIF, con la ok, selección, nada, me llegaban a veces después del partido representantes, agentes de equipos y me hablaban, pero realmente no terminó trascendiendo nada de eso y nada, a lo mejor no era el momento y sigo siendo muy optimista que en el futuro van a llegar las oportunidades ideales. claro. ¿Y cuál es el sueño después de la MLS, después de todo el recorrido que tengas que dar? ¿Qué equipo es tu sueño? ¿Qué equipo tú dices, quiero jugar en ese equipo, sea como sea? Eh, Obviamente Europa es el objetivo final. Un equipo donde yo creo que es más una cercanía emocional de la manera como se trata el equipo y cómo juega y cómo se entrega y el entrenador es el Atlético de Madrid. Hoy en día a lo mejor ese mismo Atlético de Madrid se puede ver en el Liverpool. Yo creo que mucho tiene que ver el cuerpo técnico Ok, y yo creo que esos dos equipos, para mí jugar en esos dos equipos sería mi sueño máximo. ok. Pero obviamente tengo Ajá. que mencionar que la selección absoluta es mi sueño más grande que tengo en mi vida. Claro, sí, me lo imagino. Sí, sí, Y sí. si tuvieras que decidir la Liga o la Premier, ¿cuál? Uf, difícil, pero yo creo que la liga. Me La gusta Liga, mucho. Sí, ¿sí? sí, sí. Sí, sí, sí. Y más si está jugando Messi, a ver si me enfrento algún día con Messi. Si Dios quiere, va a pasar. Amén, amén. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque, ya más a la selección. Y me comentaste de un acercamiento con esa sub-20 que fue al Mundial, pero ¿cuál fue la primera vez que la selección, la federación, te toca la puerta y te convoca, se acercan a ti? ¿Cuál fue ese primer acercamiento? Sí, me recuerdo que lo que pasa es que en las categorías menores en Venezuela, las categorías menores de la selección, hay tres procesos, la sub Ok, 15, la sub sí, 17 y después la sub 20.
Y a mi año, en la categoría 99, nos tocó ser año débil siempre en sub 15 y sub 17. Ok, Entonces, siempre terminaba siendo muy difícil para mí y para cualquier jugador 99 ser parte de cualquiera de esas selecciones porque el año 98, esa generación tenía jugadores muy buenos. Pero me recuerdo que una vez me invitaron a un módulo sub-17 en Barquisimeto con el cuerpo técnico de Safarino, creo que se llamaba el técnico. Y Seferino, Seferino Bencomo, ese mismo. él. Y nada, estuve creo que 4 días o 3 días con ellos, pero nada, fue más que todo un invitado y obviamente lo disfruté muchísimo, fue una Claro. experiencia increíble y obviamente súper exigente, pero a mí me parece que me fue muy bien, me llamó muchísimo la atención, pero nada, terminó hasta ahí, fue solamente una invitación y más nada. Ok. ¿Y cómo fue esa primera sensación que te pones la camisa de Venezuela y dices, ahora sí, que entras a No, la cancha con esa camisa? yo me recuerdo, fue increíble realmente y fue la franela de entrenamiento, porque Ok, realmente la gente a lo mejor, obviamente gente como tú que es fanático del deporte, puede entender lo que termina siendo esa expresión de ponerte una camisa y sentir una camisa, realmente. claro, Y ese momento fue una camisa de entrenamiento. Más adelante yo sentí lo que es ponerte una camisa de juego, pero yo me recuerdo que al ponerme la franela de entrenamiento, yo me sentía que estaba jugando enfrente de millones de personas, estaba claro, jugando por un equipo que realmente soy fanático desde muy pequeño y nada, fue increíble, lo disfruté muchísimo y obviamente nada más tenerle cariño a una camisa te permite darlo todo, así sea en un entrenamiento, lo terminas dando todo naturalmente. claro. Y cuando llegas a esa sub-20, ¿cómo es ese primer acercamiento? Bueno, de repente no fue el primero, pero ya con tres jugadores mundialistas, Sí, incluso dos que marcaron gol en un mundial. sí, Samuel sí, sí. Sosa, de repente uno de los goles más importantes de la historia del país, Jan Sí. Hurtado y Cristian Macún. ¿Cómo fue ese momento? Sí, no, obviamente muy especial porque dentro de todo yo creo que conviví con los tres que mencionas y con muchos de ese ciclo de la selección, Claro, porque jugamos en contra muchas veces y los conocí a casi todos. Y en ese primer módulo que yo fui, Samu, ni Makun, ni Jan estaban en la selección porque Samu ya había salido, los tres ya habían salido. Y nada, ese primer módulo fue un módulo local, un módulo en Venezuela, que normalmente los módulos adentro del país era difícil traer a los jugadores de afuera. claro, Entonces, pero nada, ya cuando, por ejemplo, el módulo antes del suramericano, donde ya estábamos todos, realmente fue muy especial y me recuerdo que era muy exigente, era un nivel realmente que, que, te, que te ayudaba muchísimo a mejorar y obviamente te emocionaba cada sesión de entrenamiento, así sea muy exigente, porque fue un módulo muy largo y muy exigente, pero obviamente el nivel de los entrenamientos era altísimo y nada, era increíble. Esos entrenamientos, compartir con todos ellos fue una experiencia increíble. claro. Y sobre todo, ¿cómo fue esa relación con Hurtado, ya que son la misma posición? ¿Cómo fue No, eso? no, desde el primer momento Jan y yo nos llevamos muy bien, concentramos juntos, durante toda la preparación concentramos juntos y después en el suramericano concentramos juntos, así que prácticamente viví con él 2 meses o 3 meses y nada, realmente tanto él como yo nos exigíamos primero que todo muchísimo cada entrenamiento. Bueno, nada, cuando él hacía 2 goles yo quería hacer tres, cuando yo hacía tres él quería hacer cuatro. Y Claro, no solo él, también Junior Paredes y también. todos los delanteros que pasaron por la selección. Yo creo que
Era una selección muy, muy particular y muy especial porque dentro de todo el equipo como conjunto, todos nos exigíamos, Ok, pero después dentro de cada posición, cada jugador se exigía muchísimo entre ellos y terminaba elevando el nivel de cada uno como jugador y después sumando todos los talentos, terminaba subiendo muchísimo el nivel del equipo. Entonces, nada, yo obviamente lo respaldaba muchísimo a él. Te puedo decir con el corazón en la mano que cuando era él, que él estaba en la cancha, yo quería que le fuera de lo mejor y yo así sentía claro. también cuando yo estaba en la cancha, yo sentía el respaldo de él y de Junior en todo momento y nada, nos alegrábamos de todos los logros de cada uno y bueno, nada, al que Claro, le tocaba sabía que tenía que darlo todo porque los otros dos estaban que se morían por entrar. con hambre. Sí, Y, sí, y eso también habla de ese amor por la selección, de que al final es un bien común, porque sí, lógicamente había un objetivo que era el mundial, me imagino, y bueno, cualquier gol que hiciera cualquiera de los tres, cualquier buena jugada que hiciera cualquiera en el medio o una recuperación buena era ganancia. claro, Y hermano, eso fue, ya al llegar a ese punto, al estar tú en la selección, al estar buscando un objetivo común tan grande como llegar a un mundial, claro, ya todos los objetivos individuales pasan a un plano completo, casi un plano completamente inexistente, yo diría, porque ok, en esa selección no había un jugador que pusiera un objetivo individual por encima del colectivo y celebrábamos cada logro individual como un equipo y la persona que estaba a lo mejor en ese momento en el centro de atención, lo único que quería era celebrar con todo el equipo y nada, yo creo que era un grupo muy lindo y muy especial, y una familia demasiado, demasiado especial para mí y para todos los que fueron parte del equipo. ok. Ahorita esta pregunta de repente duele un poquito, pero ¿qué pasó en el sudamericano? Porque hacen la primera fase y yo como fanático y todos ilusionadísimos. De hecho, no estoy 100% seguro, pero creo que en cuanto a resultados, en la primera fase fue mejor que la sub-20 anterior. Sí, 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 sí. Luego incluso empiezan el hexagonal ganándole a Brasil. Sí. ¿Y qué pasó después? Fíjate, ¿Qué pasó? hermano, eso es algo que realmente hoy en día, hoy, te puedo decir hoy, después de año y medio de que pasó, Ok, hoy en día es que realmente lo entiendo. Y es que había, me recuerdo, te lo puedo decir de una manera que el preparador físico de esa selección, Joseph Caña, fue una figura muy importante para el grupo porque Dudamel era el líder, era la figura muy, atrás de cada estrategia, de toda la inteligencia que había detrás de, porque es un entrenador súper preparado y muy profesional, toda la metodología de juego tan correcta, él era el responsable. Pero yo creo que el aspecto de exigencia, de correr, de meter, de luchar, de mantener una inteligencia emocional balanceada, yo creo que la figura de Joseph fue muy importante. Y me recuerdo que Joseph durante la preparación, el año completo, nos repetía mucho que no nos podemos alegrar por las derrotas, no nos podemos alegrar mucho por las victorias ni entristecer mucho por las derrotas. ok, Entonces, también hubo otra frase del psicólogo que también me marcó muchísimo, que decía que trata al éxito y al fracaso como el mismo impostor. Y yo creo que eran cosas que nos llegaba a la cabeza, pero no terminábamos de entender completamente. ok, Entonces, ¿qué pasa? Todo es, al llegar al suramericano, obviamente las expectativas de nosotros estaban por debajo o al mismo nivel de cada equipo, porque nosotros nunca dudamos de lo que nosotros podíamos hacer, pero obviamente Venezuela, hay que aceptar, no es favorito, claro, incluso viniendo de una selección subcampeona. Nosotros no éramos favoritos porque nosotros no habíamos todavía, hasta ese punto, no habíamos demostrado nada. Entonces, nada, yo creo que llegando,
teníamos el nivel de humildad, yo diría, y de pie sobre la tierra en el lugar ideal. Peleábamos cada pelota como si fuera la última, luchábamos desde atrás si teníamos que luchar desde atrás, cuando teníamos que sufrir, sufríamos todos juntos, Ok. cuando atacábamos todos juntos. Y eso yo creo que fue la clave, y también hay un porcentaje de preparación física muy importante en esa primera fase que nos jugó muy a favor, porque la preparación fue muy exigente. Y nada, después de esa primera fase todo salió bien, diríamos, pudiéramos decir, aunque perdimos con Brasil, las cosas terminaron saliendo muy bien y estábamos obviamente ya al poder pasar de primero de ese grupo, que era el grupo más exigente, ya la confianza estaba en otro nivel, ya estábamos, ok, si somos candidatos, porque ya nos sentíamos candidatos, no solo nosotros, ya la prensa empezábamos a escuchar cosas de la prensa, veíamos en la televisión, incluso la televisión chilena, cuando le ganamos a Chile, hablaban maravillas del equipo, de cómo jugábamos, de cómo le ganamos a su equipo. Y también teníamos el respaldo de todos los venezolanos que están en Chile. Y nada, después cuando empezó el hexagonal, el primer partido contra Uruguay fue muy exigente, pero terminamos sacando un punto increíble. Yo creo que fue un punto que tanto ellos como nosotros sentimos como que fue una victoria, porque realmente fue un partido muy luchado. Después vamos a jugar contra Brasil, todo sale mejor de lo que jamás en la vida fuéramos pensado. Y yo creo que en ese momento, como te comencé diciendo, yo creo que no supimos pasar la página de la victoria. Ok. eh, y nada, nos quedamos pensando, yo creo que esos 3 siguientes partidos nos quedamos pensando en que le ganamos a Brasil y eso ya había quedado en el pasado. Y Claro. nada, nos tocó después vivir esa primera cachetada de la realidad contra Argentina, que Argentina venía de estar muy mal, tanto en la fase de grupo como en el hexagonal no le estaba viendo bien, y nos gana 3-0. Y nada, fue realmente un choque de realidad muy, muy raro para lo que estábamos viviendo, porque hasta ese punto sí nos habíamos exigido, no, habíamos sufrido todos los partidos, pero las cosas al final del día salían bien, nos terminaban saliendo bien. Pero ya cuando empezaron las dificultades a presentarse, nos empezaron a traer dudas, las cosas que funcionaban antes a lo mejor dejaron de funcionar en algún punto, y también te diría que un gran porcentaje de preparación física nos pasó factura, porque, claro, nos habíamos exigido muchísimo en los primeros partidos, y jugar 9 partidos en un mes es bastante exigente. Entonces, nada, yo creo que pasaron muchas cosas, pero yo creería que todo el aprendizaje de esto termina siendo, sí, hay que prepararse físicamente, hay que prepararse futbolísticamente. Esas dos casillas yo creo que nosotros la podemos llenar, pero sobre todo mentalmente quedamos cortos en la preparación, porque no terminamos de analizar lo que realmente termina siendo pasar la página de una derrota y pasar la página de una victoria. Claro, entiendo. Y ya que tuviste la oportunidad de estar con Dudamel, tanto en el Lara como en la selección, que, ¿cómo te tomó la salida como, como director técnico de la selección absoluta? ¿Cómo te tomó esa Sí, bueno, noticia? es duro, hermano, por cualquiera que haya compartido con Rafi, con todo el cuerpo técnico, sabe sabe las cosas que se estaban haciendo Mm, dentro del grupo, que muchas veces la gente de afuera a lo mejor no lo sabe. claro, Realmente era un cuerpo técnico y un grupo de jugadores que trabajábamos mucho en conjunto, tanto la sub-20 como la absoluta, porque yo creo que era exactamente lo mismo, las mismas dinámicas y el mismo trato. Y realmente fue duro aceptar la realidad de tú ser parte de un proceso largo, con objetivos tan altos y con objetivos que cada vez se veían más cerca. Y no quiero sonar pesimista ni nada, pero
la salida de Rafa terminó sintiéndose como un paso hacia atrás. Yo creo que para jugadores y para fanáticos también. Sí, Eh, pero nada, también obviamente uno como jugador y como profesional tiene que entender que hay cosas que terminan pesando más que un sueño, que ganas de alcanzar un objetivo que obviamente ni nosotros como jugadores no podemos entender, solo ellos como cuerpo técnico lo podrán entender, ellos tendrán sus razones, pero claro, significó difícil de asimilar y de aceptar porque se veían las cosas que iban por el camino correcto, incluso con todas las dificultades que presenta la federación, la falta de apoyo a un proyecto que se veía también y iba saliendo, porque se veía materializado sí, todas esas cosas que estaba tratando de hacer Rafa. Pero bueno, nada, obviamente el amor y el apoyo incondicional a la selección jamás se va a terminar de ir, ni porque se vaya un cuerpo técnico, ni porque pasen millones de técnicos más. claro. Así que bueno, hoy en día es Peseiro y bueno, tiene el respaldo completo de jugador como jugador te lo puedo decir y como fanático de la selección tiene el respaldo completo de la selección. Sí, totalmente. Yo, o sea, desde afuera, más desde el punto de vista del fanático, yo siento lo mismo. Obviamente a algunos les podrá gustar la decisión, a otros no tanto, pero, pero el objetivo sigue siendo el mismo y todos empujando desde cada puesto hacia el mismo, pues. Sí, sí, sí. Y al fin y al cabo, el objetivo, si se termina alcanzando, no importa quién esté en la raya, no importa quién esté dentro, al fin y al cabo vamos a celebrar todos juntos y bueno, nada, ese termina siendo, yo creo que el sueño no se termina perdiendo ni porque se vaya un técnico ni porque se vayan jugadores, yo creo que el sueño sigue estando ahí y yo creo que todavía tenemos mucho que dar para lograr ese objetivo y yo creo que vamos por el camino correcto, yo creo. ¿Y ha habido algún contacto de José Peseiro contigo? Un mensaje, algo, ¿no? No, hasta ahora no lo conozco ni he tenido ningún contacto con él, pero bueno, nada, obviamente cuando llegue, si Dios quiere llegue ese llamado, nada, la disposición va a ser total y Claro. nada, así mismo como respaldo a Rafa en cualquier decisión, así mismo lo va a respaldar a él y lo va a dar todo por cualquier objetivo que nos planteemos. Claro. Y bueno, ya pasando al último bloque, me gustaría, ¿sabes qué? Buscando cosas de ti en internet, investigando un poquito, en todos lados me encontraba una foto en específica y en verdad es una foto excelente, haciendo un ¿Cuál fue? control bastante difícil. Ah, sí. Me gustaría, si quieres la puedo poner aquí en la pantalla, déjame compartirla. Y me gustaría que me cuentes, ¿la ves? Sí, sí, sí. Ok, me gustaría que me cuentes qué pasó después de ese control, cómo terminó esa jugada. Te voy a mandar las fotos, pero porque esto realmente fue ¿cómo se? Fueron varias fotos en el mismo momento. Ok, ok, Entonces realmente tengo toda la secuencia de esa jugada y realmente estas son pelotas, hermanos, que yo creo que me describen mucho como jugador, que sea la que sea la pelota, yo la voy a luchar y yo siempre voy a darlo todo de mí para llegarle a la pelota y obviamente se ve que era una pelota exigente, pero nada, en ese momento terminé bajándola, fue una pelota larga, corrí, salté así, terminé controlándola, estaba entrando ya al área y obviamente después de ese pase, yo dije, le tengo que pegar al arco, yo aquí claro, no se la paso a nadie eso la termino yo. y le terminé dando con la zurda, con todo lo que estaba súper emocionado después de ese control, le terminé dando con todo lo que me salía y terminó rozando el palo y se terminó yendo por encima. Ugh, Y después me di cuenta que tenía un compañero al lado que a lo mejor si se la pasaba termina haciendo gol, pero no claro, había manera de pasársela, de no. repente hubiera sido tremenda asistencia, pero no ibas a Nada. perder la oportunidad de hacer ese gol. No, 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 no. Después de ese control yo me sentía como Zlatan y yo decía, aquí no se la paso a nadie. Claro, claro.
Así, otra Sí, sí, sí. pregunta. Dime un gol que hayas hecho si tuvieras que elegir solo uno para que todo el mundo lo vea, ¿cuál elegirías? Verga, hermano. Honestamente, casualmente es el último. El último que hice, eh, te puedo mandar el video, fue de chilena. ¿Ok? Fue un gol de chilena que obviamente siempre, yo siempre me había atrevido a lanzarme y como sea yo termino definiendo, pero nunca había logrado hacer un gol de chilena. Y en un partido de la temporada de Spring aquí contra Wake Forest, un equipo también muy, muy exigente, ¿Ok? nada, me terminó quedando la oportunidad y terminé haciendo un gol muy lindo y nada, me gustó muchísimo realmente. Me imagino. Eh, Otra cosa, ¿tienes algún recuerdo de un viaje tanto con un equipo, con la selección, que lo hayas agarrado y dijeras, esto me lo llevo, esto no lo voy a perder jamás en mi vida? Sí, hermano, yo si tengo que recordar uno, un viaje con la selección a Bolivia, a Cochabamba, a un torneo que fue prácticamente como un mini suramericano porque estuvieron casi todos los países menos dos. eh, y nada, fue un viaje yo creo que muy especial porque fue el primer momento primero fue el primer partido internacional que yo jugaba Ok, y segundo realmente esa fue la única vez antes del suramericano de sentir realmente todo el estrés, toda la exigencia que termina siendo una competencia como el suramericano. Entonces, nada, yo creo que fue un viaje que muy lindo y muy exigente, pero nada, lo disfrutamos muchísimo. Así haya sido en Bolivia y obviamente a lo mejor no era el lugar más bonito y no eran las instalaciones más bonitas, pero yo creo que la exigencia terminó siendo lo que me terminó enamorando de ese viaje y lo recuerdo con muchísimo cariño. bueno, de verdad quiero volver a darte las gracias por esta oportunidad y por esta conversación que en verdad la disfruté muchísimo. Muchísimas gracias y bueno, cuando quieras, las puertas de mi canal siguen abiertas y van a seguir estando abiertas para cuando sea. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, nada, así mismo de mi parte, hermano, realmente agradecerte a ti, agradecerte la oportunidad y bueno, nada, hacer un llamado también a toda la gente de tu canal que te apoya, que te sigue, así mismo cuentas con mi apoyo y con todo mi respaldo y nada, realmente muy, muy contento de compartirlo, disfruté muchísimo y bueno, así mismo, como tú me sigues a mí, así mismo te voy a seguir yo, créeme que sí. Gracias, de verdad, demasiado agradecido. De nada, hermano, gracias a ti.